Muy buenos días, mi nombre es Iván Paolo Pacheco Modesto, soy médico hematólogo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la anemia ferropénica. Este tema lo vamos a desarrollar en dos partes. Una primera parte, ahora vamos a hablar acerca de los aspectos generales, y en una segunda parte hablaremos acerca de el manejo preventivo y el tratamiento de la anemia ferropénica. A manera de introducción, diremos que la anemia ferropénica es una afección en la que se observa una disminución en la concentración de hemoglobina o una disminución en el número de glóbulos rojos, los cuales son bajos o insuficientes para poder satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. La anemia también es una enfermedad que afecta a 1/3 de la población mundial, y esta se asocia básicamente a una mayor morbimortalidad en ciertos grupos de riesgos. Entre ellos tenemos a las mujeres en edad fértil, las gestantes, los niños en edad preescolar. La anemia también puede estar asociada a la presentación de partos prematuros, al deterioro del desarrollo cognitivo y conductual en los niños en edad preescolar y a una disminución de la productividad laboral en los pacientes adultos. Para entender la anemia ferropénica y para poder dar un tratamiento adecuado, es importante establecer los umbrales de hemoglobina, es decir, definir los niveles de hemoglobina para poder evaluar la severidad de la misma. Esto teniendo en consideración ciertos aspectos tales como la edad, el sexo y la altitud en la cual se encuentra el paciente. Entonces, la definición de anemia viene a ser a la disminución de la concentración de la hemoglobina y el hematocrito que se obtiene en los estudios del hemograma cuando estamos evaluando a un paciente con anemia. Entonces, el recuento de glóbulos rojos, el recuento de la hemoglobina es la definición que nosotros más utilizamos en la práctica clínica, ¿no? En la parte asistencial cuando estamos evaluando a los pacientes. Otra definición alternativa que tenemos viene a ser también la disminución absoluta del recuento de glóbulos rojos, ¿no? O una condición en la que los glóbulos rojos estén bajos o sean insuficientes para cubrir nuestras necesidades fisiológicas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos da a nosotros parámetros para poder definir la anemia de forma cuantitativa. En el caso de los hombres decimos que tienen anemia cuando la hemoglobina es menos de 13. En el caso de las mujeres, cuando decimos que la hemoglobina es menos de 12, cabe resaltar que estamos hablando de mujeres no gestantes. Y en el caso de las gestantes, las embarazadas, cuando la hemoglobina está en menos de 11. Aquí cabe resaltar también de que dependiendo del trimestre de la edad gestacional, podemos ver que los diferentes valores de la hemoglobina nos van a definir también la anemia que se presenta en cada uno de estos periodos. Si hablamos de los niños, dependiendo de la edad, también podemos definir la anemia. En el caso de los niños de 6 a 59 meses de edad, se dice que tienen anemia cuando la hemoglobina es menos de 11. Si tienen de 5 a 11 años, decimos que hay anemia cuando la hemoglobina está en menos de 11.5. Y entre los 12 a 14 años, cuando decimos que la hemoglobina está en menos de 12. Del mismo modo, la OMS también nos permite rangos de valores de hemoglobina para poder nosotros definir la severidad de la anemia en 3 grupos: anemia leve, anemia moderada y anemia severa. Si tomamos como ejemplo a una mujer no gestante, decimos que esta paciente no tiene anemia si el nivel de hemoglobina es más de 12 gramos por decilitro, pero tiene una anemia leve cuando la hemoglobina está entre 11 a 11.9, anemia moderada cuando la hemoglobina está entre 8 a 10.9 y anemia severa cuando la hemoglobina está en menos de 8. Y así para cualquier grupo de pacientes del cual se esté estudiando. Por otro lado, tenemos que saber también, o tenemos que considerar también la altitud sobre el nivel del mar en el cual se encuentra ubicado el paciente para poder nosotros evaluar el grado de anemia que tiene, ¿no? Sabemos pues que a mayor altitud hay mayor requerimiento de oxígeno y por ende nuestro organismo como mecanismo compensatorio va a aumentar la producción de glóbulos rojos. Esto va a hacer que los niveles de hemoglobina en las zonas de altitud sean bastante altas,
no siendo la hemoglobina real que tiene el paciente. Entonces, dependiendo de la zona geográfica en donde se encuentre, los niveles de altitud sobre el nivel del mar van a ser diferentes y por ende debe existir una corrección o un factor de corrección para nosotros poder determinar el valor de hemoglobina real. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que vive en Cerro de Pasco, cuya altitud en promedio debe estar entre los 4.300 y 4.400 metros sobre el nivel del mar, el factor de corrección que tendríamos que usar está entre 4.1 a 4.3. Si tenemos el ejemplo de un paciente que tiene una hemoglobina de 13, que vive en Cerro de Pasco y que cuya altitud se encuentra en 4.338 metros sobre el nivel del mar, tenemos que quitarle este factor de corrección. Entonces tendremos que la hemoglobina real que tiene el paciente viene a ser de 8.9. Esto entonces nos hace el diagnóstico de que el paciente se encuentra en ese momento con una anemia moderada. Otras definiciones que también tenemos que considerar viene a ser la anemia por enfermedades crónicas, que es una anemia de causa multifactorial que se asocia o se presenta básicamente en aquellas enfermedades en donde existe un incremento de citoquinas y a su vez existe un incremento de la actividad de la hepcidina. La hepcidina, dicho sea de paso, es una proteína o es una enzima que se produce a nivel del hígado y que cumple una función muy importante en la homeostasis del hierro. La deficiencia funcional del hierro es cuando existen reservas bajas de hierro que no van a cubrir nuestras necesidades fisiológicas. La anemia por deficiencia de hierro viene a ser cuando existe una disminución de los niveles de hierro total en el cuerpo en presencia de anemia. Y la eritropoiesis con restricción de hierro es aquella en la que existe una restricción de hierro en la médula ósea para que ésta pueda realizar la eritropoiesis a pesar de que nuestros depósitos de hierro estén presentes. Y por último, la anemia con deficiencia de hierro, que es refractaria a hierro, es aquella anemia que no responde a tratamientos con suplementos de hierro y que en la mayoría de los casos esto se debe a causas genéticas, ¿no? Mutaciones, por ejemplo, en ese gen, en el gen de MPRSS6. En cuanto a epidemiología, sabemos ya o hemos mencionado ya que un tercio de la población mundial va a sufrir de anemia y que esta enfermedad está presente en los grupos de riesgos más vulnerables, como son los niños menores de 5 años, las mujeres en edad fértil, las gestantes e inclusive los adultos mayores. Esta enfermedad es bastante prevalente en las regiones de África subsahariana, a nivel del sur de Asia, en el Caribe y Oceanía, así como también en varios países de nuestra región de Latinoamérica. La deficiencia de hierro es una condición que afecta a más del 12% de la población mundial, en especial a las mujeres y a los niños y a algunos individuos que viven en países de escasos recursos económicos. La deficiencia de hierro a su vez es la causa más frecuente, la causa más común de anemia en todas las regiones del mundo y por ende es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, sobre todo en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, dentro de los cuales van a generar altos costos a las políticas de salud en esos países. En este gráfico entonces podemos observar cuál viene a ser la prevalencia de la anemia asociada o no a deficiencia de hierro, tanto en hombres como en mujeres, y cómo es la prevalencia de la anemia a lo largo de los años de la vida dentro del desarrollo de una persona. Entonces aquí, en este gráfico, podemos evaluar que entre la edad de 1 a 11 años, la prevalencia de anemia va a ser igual tanto en los hombres como en las mujeres, ¿sí? Mientras que esta prevalencia va a aumentar mucho más cuando las mujeres se encuentran en la edad
en el grupo de edad fértil, a diferencia de los varones en las que la prevalencia va a disminuir. Por otro lado, la anemia asociada a deficiencia de hierro va a ser igual tanto en hombres como en mujeres entre las edades de 1 y 11 años, mientras que va a ser mucho más prevalente en el caso de las mujeres en edad fértil, a diferencia que de los hombres. Por otro lado, para el año 2023, en una publicación tomada del UpToDate, se ha visto pues que la prevalencia de la anemia es bastante alta desde el nacimiento hasta los 11 o hasta los 9 años de edad, teniendo otro pico bastante alto en las personas adultas mayores de los 90 años. En esta gráfica de barras también podemos ver que están presentes diferentes colores, siendo el color verde el representativo para la anemia de causa por deficiencia de hierro, mientras que la que está de color azulito va a ser representación de la anemia asociada a procesos infecciosos parasitarios. Vemos también que hay una curva en ascenso en el grupo de la tercera edad, en la que la anemia se asocia a enfermedades crónicas, especialmente a la enfermedad renal crónica. En estos gráficos, por ejemplo, tanto en mujeres como en varones podemos ver una diferencia marcada en cuanto se refiere a la prevalencia de la anemia en las diferentes edades. En el caso de las mujeres, casi a lo largo de su vida, la anemia siempre va a ser una enfermedad casi prevalente, bastante prevalente, ¿no? Siendo más prevalente, teniendo un pico de mayor prevalencia desde el nacimiento hasta los 9 años de edad, así como su segundo pico más alto en los pacientes que tienen más de 90 años de edad, ¿no? Pero a lo largo de toda su vida estamos viendo que la anemia sí es una enfermedad bastante prevalente, ya que la condición de ser mujer es una condición o un factor de riesgo para poder tener anemia por deficiencias de hierro inclusive. A diferencia de los hombres, que su prevalencia más alta va a ser durante la niñez, ¿no? Durante la adolescencia. Y su otro pico de presentación va a ser en las personas adultas mayores de los 80 años. Aquí lo que les mencionaba en el cuadro anterior, dentro de las causas más frecuentes de anemia, la deficiencia de hierro es la causa más prevalente en todas las edades, en el caso del grupo de mujeres, así como el de varones, siendo también los parásitos una causa bastante importante a lo largo del desarrollo de la vida tanto de los hombres como de las mujeres, y es mucho más frecuente todavía en aquellos países que están en vías de desarrollo, las que están asociadas a infecciones parasitarias. Y lo que les mencionaba, que en la tercera edad hay un grupo bastante importante, considerable, de anemia que está asociada a enfermedades crónicas como lo son los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Y en cuanto a nuestra situación nacional, vemos pues que la prevalencia de anemia en los niños menores de 6 a 35 meses de edad según departamentos es bastante alta, teniendo un promedio nacional de 40.1%, siendo Puno la región que tiene la prevalencia más alta de anemia a nivel nacional. Y se ve también, de acuerdo a este gráfico, que las zonas de la sierra y de la selva son las regiones en donde la prevalencia de la anemia es bastante alta, llegando a un 48.8% en el caso de la sierra y un 44.6% en el caso de la selva, siendo la zona rural la que se ve bastante afectada. En cuanto a la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, se tiene pues que la prevalencia nacional promedio es de 20.9% en el grupo de mujeres de edad fértil. Quiere decir que del total de mujeres, el 20.9% tiene anemia. Esto es bastante prevalente en la zona urbana, a predominio de las regiones de la sierra y de la selva, ¿no? En nuestro ámbito nacional.
Datos más actuales del año 2021 y 2022 nos muestran pues una prevalencia casi similar a las publicadas en el año 2020 en cuanto se refiere a la presentación de la anemia en el grupo de niños entre 6 a 35 meses de edad. Se ve pues que la prevalencia sigue siendo bastante alta, ¿no? A predominio de las regiones de la selva y la sierra a nivel del ámbito nacional. No se ha visto muchos cambios, sigue siendo bastante prevalente, siendo Puno o encabezando Puno nuevamente en estos 2 años como una de las regiones en donde existe una alta prevalencia de anemia. En el año 2012 se realizó un estudio para poder evaluar cuál era el impacto económico que generaba la anemia en el Perú. Este estudio básicamente lo que trataba de mostrar es cómo es que la anemia afectaba a la economía de nuestro país y evaluaba cuáles eran los costos que el Estado tenía que asumir para poder tratar a los pacientes con anemia. Dentro de los aspectos que evaluaron en este estudio fue pues cuál era el costo que se generaba por la pérdida cognitiva en el caso de los pacientes en edad escolar, cuál era el costo que generaba por perder la escolaridad, cuál era el costo que se generaba por pérdida de productividad en el caso de los pacientes adultos que tenían anemia, cuál era el costo por atención de salud que generaban los partos prematuros asociados a las mujeres gestantes que tenían anemia, cuál era el costo por año de repitencia en el caso de los niños que tenían bajo rendimiento académico que repetían el año escolar, cuál era el costo que generaba el tratamiento de la anemia en aquellos niños que la padecían y a su vez también cuál es el costo de tratamiento de la anemia, ¿no?, en el caso de las gestantes. Y se ha visto pues que para ese año se hacía un gasto total de 2.777 millones de soles manejar o tratar la anemia. Esto representa pues un 0.62% del total del Producto Bruto Interno, siendo el costo por pérdida cognitiva la que más gasto generaba el Estado. Aproximadamente alrededor de 1.283 millones de soles es que el Estado gastaba por pérdidas cognitivas cuando un paciente tenía anemia. Y se ha visto aquí también que en promedio el Estado gasta alrededor de 22 millones de soles para el tratamiento de la anemia, y también había propuesto de que si se toman medidas o intervenciones para poder reducir la anemia y poder promover la administración de suplementos de hierro, es decir, medidas preventivas, el Estado solo gastaría 17 millones. Entonces, en esta publicación lo que pretendían ver era eso, ¿no? Cómo es el impacto de esta enfermedad que, a pesar de no ser muy bien valorada, estudiada, genera muchas implicancias económicas, ¿no?, en un estado, en el país. Para eso entonces, en el año 2017, se plantea un plan nacional que se encarga de la reducción y el control de la anemia materno-infantil, ¿no? En este plan se tenía como metas una reducción progresiva de la desnutrición crónica y de la anemia infantil para el año 2021, planteándose porcentajes como metas que se deberían de obtener. Sin embargo, en la publicación realizada en el 2022 por la ENDES, se ve que la tasa de prevalencia de anemia en los niños de 6 a 35 meses de edad sigue siendo bastante alta. No se ha logrado en las metas propuestas en el año 2017. Esto, cuando se realiza un análisis, se debe pues a múltiples causas, ¿no? Una de ellas, o una de estas causas importantes, es el estado de crisis política que se vivía en esos años, y también el estado de crisis de salud, ¿no?, que estábamos viviendo por la pandemia del COVID-19 en los últimos años, ¿no?, en los años del 2020-2021, que había hecho pues no que ciertas políticas de salud que se habían establecido previamente se dejen de lado para priorizar el problema de salud que teníamos, ¿no?, por la pandemia del COVID-19. Entonces,
Cuando hablamos acerca de causas de anemia, pues debemos considerar que la anemia está presente cuando existe un desequilibrio entre la pérdida de la hemoglobina y la producción de los eritrocitos. Esto debido a que exista una ineficiencia o una deficiencia para la eritropoyesis. Dentro de las causas de anemia pues tenemos que son múltiples, entre ellas tenemos deficiencias nutricionales, procesos inflamatorios, trastornos genéticos o aquellas pérdidas de eritrocitos que se dan por cuadros de hemólisis o hemorragias, que pueden ser hemorragias asociadas a enfermedades crónicas o hemorragias fisiológicas, como es el caso de la menstruación. A su vez también la anemia puede tener múltiples causas, puede ser también a su vez por deficiencias nutricionales y procesos inflamatorios, o puede ser también por enfermedades crónicas y deficiencias nutricionales, etc. Dentro de las causas de deficiencia de hierro tenemos aquellas pues que nos producen una deficiencia de hierro absoluta o aquellas causas que nos producen una deficiencia de hierro funcional. Dentro de las causas que nos producen una deficiencia de hierro absoluta tenemos un incremento en las demandas de hierro, aquellas que están relacionadas con una disminución en su absorción, su ingesta de hierro, aquellas que están relacionadas a una disminución de la absorción del hierro o aquellas relacionadas a las pérdidas crónicas. Dentro de aquellas causas relacionadas a un incremento de la demanda tenemos las que se presentan durante la infancia, la edad preescolar, en aquellos adolescentes deportistas que están en proceso de crecimiento o en las gestantes que se encuentran en el segundo o el tercer trimestre de su periodo gestacional. Como causas que producen deficiencia de hierro asociadas a una disminución de la ingesta tenemos a las personas que tienen bajos recursos económicos, que no tienen un buen acceso a alimentos nutricionales o fortificados con hierro, o aquellas personas que tienen una ingesta baja de hierro por ciertos hábitos alimentarios, es decir, las personas vegetarianas o veganas que consumen poca o que no consumen nada de proteínas de origen animal. Tenemos también condiciones asociadas a una disminución de la absorción, ¿no? Como aquellas personas, por ejemplo, que tienen una ingesta bastante alta de cereales, ¿no? A base de cereales que tienen en su interior fitatos, taninos que van a condicionar a que disminuya la absorción del hierro. Personas, por ejemplo, que tienen cirugías, ¿no? Aquellas personas que han sido gastrectomizadas, que tienen bypass duodenal, aquellas que han tenido cirugías bariátricas o ciertas condiciones médicas, como por ejemplo infección por Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, gastritis atróficas, entre otros. Personas también que consumen inhibidores o antiácidos, ¿no? Como por ejemplo el omeprazol, también hace que disminuya la absorción del hierro. En cuanto a condiciones que generan sangrado crónico, pues tenemos aquellas que son fisiológicas, ¿no? Como es el periodo menstrual, o personas, por ejemplo, que son donadores frecuentes, también condiciona que tengan pérdidas crónicas de sangre, ¿no? Los cuales pueden conllevar a la larga a estados de anemia y ferropenia. En cuanto se refiere a pérdidas gastrointestinales, aquellas asociadas a infecciones parasitarias, esofagitis, gastritis erosivas, úlceras pépticas, diverticulitis, angiodisplasia, hemorroides, pérdidas genitourinarias, ¿no? Aquellas mujeres que tienen sangrado menstrual abundante por alguna alteración anatómica de su aparato reproductor femenino, aquellas hemólisis que se producen de manera intravascular, como por ejemplo la hemoglobinuria paroxística nocturna, anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? O personas que tienen, por ejemplo, daño en válvulas cardíacas, también pueden condicionar a que tengan anemias hemolíticas, enfermedades sistémicas que pueden condicionar a que tengas pérdidas crónicas, como por ejemplo enfermedad renal crónica que está en hemodiálisis, hemorragias telangiectágicas, ciertas condiciones que pueden ciertas condiciones, ¿no? Que están asociadas a coagulopatías, como por ejemplo las deficiencias de factores de coagulación, enfermedad de von Willebrand, también puede ser alteración a nivel plaquetario, como es la trombostenia de Glanzmann, o aquellas personas que por ejemplo consumen fármacos que pueden condicionar a que tengan pérdidas de sangre crónica, ¿no? Como el uso excesivo de salicilatos,
los AINES, anticoagulantes, algunos corticoides. Por otro lado, tenemos a como causas de deficiencia de hierro a los procesos inflamatorios, ¿no? Como las enfermedades crónicas, tales como la falla cardíaca congestiva, la enfermedad renal crónica, la enfermedad intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes crónicas, infecciones crónicas, el cáncer, la obesidad y pacientes que están en el posoperatorio, ¿no? Otras causas de deficiencia de hierro también son aquellas causas genéticas de origen genético y aquellas en las que existe una alta demanda de hierro por el uso excesivo de otros medicamentos tales como los estimulantes de la eritropoyesis, como es la eritropoyetina. Entonces, estos de aquí van a condicionar a que tú tengas una deficiencia absoluta de hierro, mientras que estos de aquí condicionan a que tengas una deficiencia funcional. La deficiencia funcional quiere decir que tienes hierro de depósito, pero que no puede ser utilizada por ciertas condiciones, mientras que la deficiencia absoluta quiere decir que existe un déficit total, tanto de los de depósito como el funcional, por lo que la cantidad de hierro útil en el organismo es insuficiente para las necesidades fisiológicas. Y este es un cuadro resumen en donde se mencionan pues no todas las diferentes causas que pueden ocasionar deficiencia de hierro. En cuanto al metabolismo de hierro, sabemos que el hierro a nivel corporal se encuentra entre 35 y 45 miligramos por kilogramo de peso. Estas están distribuidas en dos formas, ¿no? Aquellos que forman parte del hierro funcional, que están presentes en los hematíes, médula ósea y en el músculo esquelético cardíaco. Aquellos que forman parte del hierro de depósito, las que se encuentran asociadas a la ferritina y se almacenan en el sistema retículo endotelial, en el vaso, en el hígado y en forma de hemosiderina. Ahora, hay que recordar aquí que el ciclo del hierro es un ciclo cerrado, por lo que gran parte de él es reutilizable. En nuestro organismo las pérdidas fisiológicas de hierro son mínimas y si se pierden a través de la descamación de células intestinales, sudoración, heces, orina, periodo menstrual, que son estados fisiológicos. Y para poder suplir estas pérdidas fisiológicas se requiere en promedio de 1 a 2 miligramos de hierro diario, ¿no? Y este hierro diario que nosotros ingerimos se encuentra en una gran variedad de alimentos, siendo los alimentos de origen animal en donde se encuentran mayores concentraciones de hierro. Ahora, una dieta diaria de 1000 calorías contiene en promedio de 6 a 7 miligramos de hierro. Diariamente nosotros ingerimos de 2500 a 3000 calorías, lo que condicionaría a que tuviéramos entre 18 a 21%, ¿no? De 18 a 21 miligramos de hierro total en un día. De estos, vamos a ver que solo entre el 5 al 15% se va a absorber, y de estos, del 20 al 30% corresponde al hierro hémico y el 5 al 10% corresponde al hierro que se encuentra en la dieta vegetariana o en otros alimentos. Recordar aquí que el hierro que se encuentra en los alimentos está en su forma férrica y para su absorción requiere transformarse en su forma ferrosa. Una de las fuentes de hierro que también nosotros obtenemos es del mismo metabolismo de los glóbulos rojos. Sabemos que los hematíes en nuestro organismo viven alrededor de 120 días. Una vez cumplido este ciclo de vida, pasan por un proceso que se conoce como hemocateresis y se produce a nivel del vaso. En el vaso, a nivel de los macrófagos, en el sistema retículo endotelial, estos van a degradar al hematíe, obteniendo de este una proteína que viene a ser la hemoglobina, el cual a su vez va a ser desdoblada en dos elementos. Por un lado va a ser desdoblada en el grupo hemo y por el otro lado la cadena de globina, que a su vez se va a degradar en aminoácidos y va a ser reutilizada para la síntesis de otras proteínas. Del grupo hemo es que se va a obtener el hierro. Este hierro puede asociarse a la ferritina y ser almacenado a nivel del sistema retículo endotelial para cuando se necesite sea liberado y sea aprovechado. Y por otro lado,
es transportado por la transferrina hacia la médula ósea para que se pueda producir la eritropoiesis y la formación de más glóbulos rojos. Por otro lado, los otros elementos del grupo hemo, como es la biliverdina, va a pasar por un proceso metabólico para que se transformen en bilirrubinas, y estas a su vez se van a degradar para formar dos pigmentos que van a ser eliminados por un lado con las heces, que viene a ser la estercobilina, y por otro lado con la orina, que viene a ser el pigmento urobilinógeno. Por otro lado, el hierro ingerido por los alimentos se va a absorber a nivel intestinal. Primero el hierro va a llegar hacia el estómago. En el estómago, gracias a los ácidos gástricos y a la pepsina, el hierro en su forma férrica se va a transformar en forma ferrosa. Va a llegar a nivel de la luz del duodeno y la primera porción del yeyuno, en donde vamos a encontrar esas estructuras que vienen a ser las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales van a estar recubiertas por unas células llamadas los enterocitos. Estos enterocitos van a absorber el hierro que se encuentra en el oso intestinal. Esto lo va a hacer a través de la internalización del hierro mediante tres mecanismos. Uno de ellos viene a ser a través de un transportador del hierro hémico que va a transportar el hierro asociado al grupo hemo y que posteriormente por una enzima que se encuentra en su interior, la hemoxigenasa, la va a separar del hierro ferroso. Por otro lado, el hierro férrico que ha llegado a la luz intestinal para ser absorbido en su forma ferrosa necesita reducirse a través de una enzima que viene a ser la enzima ferrirreductasa o llamada también citocromo B duodenal. Este citocromo B duodenal va a reducir el hierro férrico en su forma ferrosa. De esta forma va a ser más fácilmente absorbible a través de una proteína transportadora que se conoce como la proteína transportadora de metales divalentes, los cuales a su vez también puede transportar al cobre, al zinc y al calcio. Otra proteína transportadora que también permite el ingreso del hierro férrico pero en menor proporción viene a ser una beta-integrina que se asocia a la movilferrina. Esta movilferrina permite el transporte del hierro férrico hacia el interior del enterocito para que formen un complejo llamado paraferritina, el cual a su vez va a transformar el hierro férrico en hierro ferroso. Una vez que se obtiene o que se ha obtenido ya el hierro en su forma ferrosa, este va a ser almacenado por un lado en una proteína llamada ferritina y por el otro lado va a salir del enterocito a través de otra proteína transportadora que viene a ser la ferroportina. Este hierro férrico va a ser también, se va a transportar hacia el hígado y hacia la médula ósea a través de un transportador que viene a ser la apotransferrina. Pero para poder ser transportado tiene que transformarse en su forma férrica. Esta transformación se va a dar gracias a dos proteínas, una de ellas que es la efaestina, que es una proteína que está adyacente a la membrana basal o vasolateral del enterocito, y una proteína que va a estar circulando en el torrente sanguíneo que viene a ser la ceruloplasmina. Estas dos proteínas entonces van a transformar el hierro ferroso en hierro férrico, que a su vez al asociarse a la apotransferrina van a transformar una proteína transportadora que viene a ser la transferrina. Esta transferrina va a llevar al hierro tanto al hígado y la va a almacenar en forma de hemosiderina y también la va a transportar hacia la médula ósea para ser entregada a los proeritroblastos, que a su vez van a utilizarla para formar una proteína que viene a ser la hemoglobina, que va a formar parte de la estructura del glóbulo rojo. En este gráfico podemos observar entonces cómo es la distribución del hierro corporal. Sabemos que diariamente ingerimos entre 10 a 20 miligramos de hierro. De estos solo se va a absorber de 1 a 2 miligramos al día, de los cuales van a pasar uno para almacenamiento y el otro para la formación de glóbulos rojos. En nuestro organismo el hierro se almacena tanto en el hígado como en el sistema retículo endotelial, en una célula, en unas proteínas llamadas ferritina o hemosiderina. En promedio se almacenan alrededor de 1500 miligramos de hierro como hierro de depósito. Por otro lado, a nivel muscular también vemos que existe cierta cantidad de hierro, aproximadamente 300 miligramos, y como hierro funcional, a nivel de los hematíes vamos a ver que estos contienen alrededor de 2000 miligramos, ¿no? Que es donde se encuentra el mayor porcentaje de hierro. De estos vamos a ver que se pierden
entre 1 a 2 miligramos al día. Estas pérdidas puede ser por actividad muscular, puede ser por descamación de las células epiteliales, puede ser por sudor, puede ser por orina, puede ser por las heces. Y de estos, en relación a lo que es el metabolismo de la hemoglobina, hay una reutilización en promedio del 20 a 30 miligramos por día. Existen ciertos factores que van a condicionar o que van a modificar la absorción del hierro. Hay factores que están a favor y hay factores que están en contra. Por ejemplo, los factores que están a favor a la mayor absorción del hierro, tenemos aquí pues no el tipo de hierro que nosotros ingerimos en los alimentos. El hierro hémico evidentemente se va a absorber en mayor concentración, a diferencia del hierro no hémico, que en este caso sería un factor negativo. Otros factores positivos viene a ser la presencia de los ácidos, ¿no?, que van a transformar el hierro férrico en hierro ferroso. La presencia de peptina, que a su vez también va a permitir la liberación del hierro de la hemoglobina y favorece a la formación pues, ¿no?, de quelatos de aminoácidos. Los azúcares como las vitaminas o los ácidos cítricos van a favorecer también a la absorción del hierro. La ferropenia en sí también absorbe a la mayor absorción del hierro. Un aumento de la eritropoiesis, como en el caso de las hemorragias, va a favorecer también la absorción del hierro, ¿no? Y en cuanto se refiere a las células de la mucosa intestinal, el que estas estén en un buen estado van a favorecer a la absorción del hierro en un 5 a 10% más. Dentro de los factores negativos también tenemos, ¿no?, la ingesta de ciertos alimentos como los que están que tienen alto contenido de fosfatos, taninos, fitatos. Dentro de los taninos tenemos pues no al té, al café, enfermedades gastrointestinales que van a inhibir la absorción del hierro. Estados de sobrecarga hídrica también van a inhibir la absorción del hierro, ya que no va a ser necesario. Y condiciones inflamatorias también van a condicionar a que se produzca una disminución en la absorción del hierro. Aquí tenemos a la proteína ferritina, que es una proteína importante. Es la que se va a encargar de almacenar el hierro en los órganos, tales como el hígado y el sistema reticular endotelial. Viene a ser una proteína de depósito. Esta proteína es de forma esférica y tiene un peso molecular de 400 kilodaltons. Está formada por dos tipos de cadenas, las cadenas ligeras, las que son más claras, y las cadenas pesadas, las que son más oscuras. En su interior, la ferritina almacena en promedio entre 4.500 átomos de hierro. Estos átomos de hierro están almacenados en su forma férrica. Al ser liberadas hacia el torrente sanguíneo, para que estas puedan ser utilizadas, tienen que transformarse en su forma ferrosa. Y la actividad ferroxirreductasa va a estar dada por las cadenas pesadas de la ferritina. Otra proteína importante también viene a ser la transferrina y su receptor de transferrina. La transferrina pues es una proteína de 80 kilodaltons que también se sintetiza a nivel del hígado. Esta se encarga de transportar dos átomos de hierro en su forma férrica. Aquí, para que se entienda, cuando el hierro está asociado a las proteínas, siempre está asociada en su forma férrica. Cuando es liberada y es utilizada para diversos mecanismos, tiene que pasar o tiene que transformarse en su forma ferrosa. Esta transferrina entonces es una proteína transportadora, quien se va a encargar de llevar el hierro hacia las células para su depósito o hacia la médula ósea para que pueda ser utilizada para la producción de más hematíes. En el caso de situaciones de ferropenia, vamos a ver que la transferrina va a estar aumentada para que pueda captar mayor cantidad de hierro y de esta forma ser transportada hacia los tejidos. Ahora, cuando llega a los tejidos, estos van a tener en su superficie unos receptores que vienen a ser los receptores de transferrina. Estos receptores vienen a ser proteínas de 94 kilodaltons que se van a encargar de fijar dos moléculas de transferrina cada una. Estos receptores, que se encuentran en la membrana celular, siempre están asociados a unas proteínas de membrana que vienen a ser las clatrinas, los cuales van a internalizar a estos receptores de transferrina cuando estos se hayan asociados a la transferrina, formando de esta forma pequeñas vesículas que se conocen como endosomas.
Estos endosomas a su vez van a obtener en su membrana bombas de protones, quienes se van a encargar de acidificar el interior de estas endosomas, de estas vesículas, haciendo que la transferrina libere a las moléculas de hierro, transformándolas en su forma ferrosa, y estas posteriormente sean liberadas de estas vesículas a través de una proteína transportadora de metales divalentes. Este hierro liberado en su forma ferrosa se asocia a otras enzimas que están presentes dentro de la mitocondria o se asocian a la ferritina para que puedan ser almacenadas como hierro de depósito. Respecto al cuadro clínico, vamos a ver que el cuadro clínico en la anemia ferropénica puede ser variable y a veces no es específico y se manifiesta de acuerdo al compromiso de los órganos. Dentro de los síntomas más comunes que se describen vienen a ser pues, ¿no? el cansancio, la debilidad, la disnea, palidez en piel y mucosas, puede haber alteraciones también como glositis, fragilidad capilar, caída excesiva del cabello, en algunos casos también se ha reportado encanecimiento precoz. Si hay afectación intestinal puede haber digestión pesada, epigastralgias, puede haber cefalea, puede haber tinnitus, puede haber insomnio, irritabilidad, falta de concentración en los niños en edad escolar, puede haber una disminución de la memoria, en el caso de los pacientes adultos mayores, puede haber parestesias e inclusive mareos. Aquí podemos observar entonces a una paciente que tiene una facies pálida, ¿no? con mucosa o escleras pálidas, alteración también o deformidad de las uñas, ¿no? que viene a ser la coiloniquia, presencia también de quelitis angulares, ¿no? bastante frecuente en las deficiencias de hierro, o la presencia de glositis atrófica también, ¿no? que se observa en las deficiencias de hierro. Entonces, el cuadro clínico va a estar en relación a los diferentes órganos, ¿no? que se ven afectados, como por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ver que los síntomas por sí de la enfermedad que se asocian con deficiencia de hierro y anemia se van a incrementar, haciendo de que los pacientes tengan una disminución en la calidad de vida. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y se asocian a anemia o deficiencias de hierro, también la calidad de vida va a disminuir. Va a incrementar la mortalidad prediálisis y en algunos estadios, ¿no? de la enfermedad renal, como son la enfermedad renal crónica terminal. Incrementa también las hospitalizaciones en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardíacas crónicas. A nivel cutáneo puede ocasionar pues dolor, alopecia, sequedad de mucosas, caída de cabello. Puede haber anormalidades en las uñas, ¿no? como la presencia de coiloniquia, lesiones orales, como les mencionaba, ¿no? la glositis atrófica. En el caso de que existan pérdidas, ¿no? pérdidas sanguíneas, puede haber un incremento de la morbilidad y la mortalidad. Y puede haber también ingresos bastante frecuentes, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen sangrados recurrentes, ¿no? hemorragias gastrointestinales recurrentes, ¿no? que condicionan pues a que estos se hospitalicen a cada momento en los hospitales, ¿no? generando propensidad a tener procesos infecciosos cuando tengan hospitalizaciones prolongadas. A nivel del sistema nervioso central puede ocasionar también dolores de cabeza, vértigo, síncope. Puede haber un déficit cognitivo, déficit del desarrollo cognitivo, tanto en niños como en las personas adultas. Se puede presentar también el síndrome de piernas inquietas. A nivel cardiovascular, muscular, puede haber fatiga, taquicardia, puede haber angina de pecho, disnea, pobre desarrollo o pobre o disminución de la actividad física, ¿no? en aquellas personas que tienen, por ejemplo, que son deportistas. También puede haber un incremento en las hospitalizaciones, ¿no? cuando los pacientes tienen sangrados menstruales abundantes, entre otras más.
Dentro de los estudios de laboratorio que nosotros utilizamos para poder hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, básicamente se basan en dos estudios. Uno de ellos viene a ser el estudio del hemograma y el otro que viene a ser el estudio del perfil de hierro. En el hemograma lo que nosotros queremos evaluar es básicamente la presencia de la concentración de hemoglobina, ¿no? Y ciertos parámetros como vienen a ser las constantes corpusculares. Las constantes corpusculares lo que nos miden a nosotros básicamente es el tamaño y la coloración que tiene el glóbulo rojo. Estos cambios, sin embargo, no son cambios que se van a presentar de manera inicial, es decir, no se presentan en los estados de ferropenia pura, se presentan ya cuando hay ferropenia asociados a anemia, por lo que representan cambios tardíos, ¿no? Cuando se quiere hacer el estudio o el abordaje. Y en cuanto se refiere al estudio del perfil de hierro, lo que nosotros siempre solicitamos es el dosaje del hierro sérico para valorar la sideremia, el dosaje de ferritina para ver los depósitos de hierro, la saturación de transferrina para ver cómo está en relación al metabolismo del hierro y a su vez también la saturación de la transferrina misma. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya habíamos mencionado que nos definen a nosotros los diferentes estados de anemia, ¿no? En los diferentes grupos poblacionales. Sabemos pues que se dice anemia cuando en el varón se encuentra una hemoglobina menos de 13, en el caso de la mujer no gestante, la hemoglobina está en menos de 12 y cuando la mujer está gestando, la hemoglobina se encuentra en menos de 11. Y dependiendo del periodo gestacional, si estamos en el primer trimestre, se dice que se tiene anemia cuando la hemoglobina es menos de 11, en el segundo trimestre cuando la hemoglobina es menos de 10.5 y en el posparto cuando la hemoglobina es menos de 12. En cuanto a los valores de ferritina, la OMS también nos da ciertos parámetros para nosotros poder evaluar o no la presencia de ferropenia. Se dice que la ferritina cuando está por debajo de o cuando está entre 12 a 15 microgramos es un parámetro bastante bajo, ¿no? Que nos confirma a nosotros la presencia de ferropenia. Pero en la mayoría de los estudios en el ámbito clínico, en el ámbito asistencial, cuando ya nosotros tenemos valores de ferritina por debajo de 30 microgramos, ya estamos haciendo el diagnóstico de ferropenia, ya que se ha visto que por debajo de este parámetro existe una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98% para el diagnóstico de ferropenia. En cuanto a enfermedades inflamatorias crónicas o en el postoperatorio, el valor de la ferritina se amplía un poquito más. Para nosotros poder decir que el paciente tiene ferropenia, tenemos que considerar que el valor de la ferritina se encuentra por debajo de 100 microgramos. Y en el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas tales como falla cardíaca congestiva o enfermedad renal crónica, para poder valorar si existe o no una ferropenia funcional, los valores de ferritina tienen que encontrarse entre 100 a 300, ¿no? Picogramos. Y en cuanto se refiere a la saturación de transferrina que nos permite a nosotros evaluar la ferropenia, tenemos que un valor por debajo de 16% ya es diagnóstico. Y en el caso de los estados inflamatorios, cuando el valor de la transferrina se encuentra por debajo del 20%, también es diagnóstico de ferropenia. Otros estudios que también nos permiten evaluar la ferropenia en los pacientes con anemia o en aquellos que se sospecha que tienen ferropenia, viene a ser el contenido de la hemoglobina reticulocitaria, ¿no? Que se encarga de medir básicamente la cantidad de hierro eritrocitario que se encuentra entre los 3 a 4 días previos al examen que se está realizando. Y este es un índice temprano, ¿no? Que nos permite evaluar la deficiencia de hierro y es ideal también para hacer el seguimiento en aquellos pacientes en los cuales se están dando tratamiento con hierro o suplementos de hierro. Otro parámetro que también se está utilizando actualmente, no lo usamos aquí en el país, al menos en el ámbito institucional, viene a ser la saturación del receptor de transferrina, ¿no? Que usualmente se encuentran aumentados cuando existe déficit de hierro, pero están normal o bajos cuando estamos frente a procesos inflamatorios. Otros parámetros que también nos permiten evaluar las anemias ferropénicas viene a ser la relación entre la saturación del receptor de transferrina y la ferritina, que suelen estar o que nos permiten a nosotros poder diferenciar claramente, ¿no? Si la ferropenia está asociada o no a enfermedades crónicas o netamente es una ferropenia pura. El dosaje de lepsidina también.
Es un parámetro que nos permite a nosotros poder evaluar deficiencias de hierro. Cuando sus valores están bajos, estamos frente a una deficiencia de hierro. Y cuando están normal o alto, podemos pensar que el paciente está cursando con un proceso inflamatorio, ¿no? O está asociado a enfermedades crónicas. En este cuadro entonces podemos observar, ¿no?, un comparativo en cómo se encuentran los parámetros en los diferentes estadios, ya sea en la deficiencia de hierro netamente o una deficiencia de hierro funcional, cuando estamos frente a una anemia por deficiencia de hierro, cuando estamos frente a una anemia de enfermedades crónicas o cuando estamos con una anemia de enfermedades crónicas que también se asocia a deficiencia de hierro. Entonces, para nosotros poder hacer el diagnóstico de la anemia ferropénica tenemos que determinar en primer lugar a quiénes hacerle el estudio. Las guías recomiendan entonces hacer el estudio de ferropenia o anemia ferropénica en aquellos pacientes que presentan anemia y en quienes se ha descartado otras causas de anemia. Se hace también el estudio en aquellos pacientes que presentan síntomas o signos que sugieran anemia por deficiencia de hierro. Y independientemente de los síntomas, existen ciertos grupos de pacientes en quienes sí se recomienda hacer el screening para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. En las pacientes, por ejemplo, gestantes del primer trimestre, está sugerido hacer el estudio de anemia por deficiencia de hierro. Aquellos pacientes que tienen sangrados crónicos, también se sugiere hacer el estudio de anemia por deficiencia de hierro. Las condiciones o enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca congestiva o la enfermedad intestinal inflamatoria, también son pacientes candidatos en quienes se tiene que hacer el estudio de anemia por deficiencia de hierro. Pacientes en el preoperatorio que van a ser sometidos a cirugía electiva en las que se espera que el sangrado sea mayor a 500 mililitros. Pacientes que están en el posoperatorio, quienes han sido sometidos a cirugías mayores en las que se haya perdido más de 500 mililitros de sangre o que el tiempo operatorio haya sido mayor de 2 horas o que haya existido una condición de anemia preoperatoria preexistente. En este grupo de pacientes lo que nosotros hacemos es primero un dosaje de hemoglobina para ver si ya estamos frente a un estado de anemia y por otro lado un dosaje de ferritina. Dosamos la hemoglobina y vamos a tener, pues, ¿no?, si estamos frente a anemia, ¿no?, de acuerdo a los diferentes parámetros, de acuerdo a los diferentes grupos de edad o si se refiere a un varón o una mujer. Una vez hecho esto, evaluamos la ferritina. Para esto tenemos que ver si el paciente está en una condición de inflamación o no lo está. Si no está en una condición de inflamación, el rango de la ferritina para nosotros poder diagnosticar ferropenia tiene que ser menor a 30 y suficiente con esto para poder nosotros diagnosticar deficiencia de hierro. Por otro lado, si tenemos que el paciente está en una condición de inflamación o enfermedad crónica, tenemos que hacer el dosaje de ferritina. Y si el parámetro o el valor de la ferritina está en menos de 100 microgramos por litro, ya estamos frente a una anemia por deficiencia de hierro. Por otro lado, si los valores de ferritina se encuentran entre 100 a 300 microgramos por litro, aquí tenemos que hacer un dosaje de la saturación de transferrina. Si la saturación de transferrina aquí nos dice que está por debajo del 20%, entonces estamos frente a una anemia, estamos frente a una deficiencia de hierro. Entonces, el hallazgo de anemia y deficiencia de hierro nos puede a nosotros presentar 4 condiciones clínicas. 1, en la que no existe anemia y no hay deficiencia de hierro. Entonces aquí se recomienda que se haga una revaloración para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro de acuerdo a la condición del paciente. Es decir, puede hacerse un seguimiento al año, a los 3 meses, a los 4 años, a los 6 meses.
Y lo que esta guía recomienda es que si un paciente, por ejemplo, tiene falla cardíaca congestiva o si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, el screening para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro tiene que hacerse cada año o en cuanto se vea que haya progresión de la enfermedad. En el caso de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que están en diálisis, se recomienda hacer un screening mensual. Y si no están en hemodiálisis, se recomienda que el screening sea cada 3 meses o que se haga un screening cuando se observe que hay progresión de la enfermedad. En el caso de los pacientes que presentan un sangrado menstrual abundante, hay que hacer el estudio de otras condiciones que también pueden generar o causar sangrado abundante, como por ejemplo condiciones ginecológicas. Para ello se requiere que se haga una evaluación por el especialista, en este caso por ginecología. Y en el caso de los pacientes que son gestantes, se recomienda revalorar o hacer un screening para el diagnóstico de ferropenia cuando éste se encuentra en el segundo o en el tercer trimestre del periodo gestacional. En el caso nosotros tengamos identificación de una ferropenia, pero que no esté en condición de anemia, tenemos que revalorar la anemia basado en ciertas condiciones. Y ya como tenemos identificado la deficiencia de hierro, hay que dar tratamiento y hacer seguimiento de los depósitos del hierro y valorar, pues no, en estos casos, si es que la condición del paciente en el cual se encuentra en el momento del estudio amerita o no amerita realizar el tratamiento y el seguimiento del mismo. El otro escenario sería que se tenga un paciente con anemia ferropénica. Aquí entonces lo que hay que hacer es dar tratamiento, ¿no?, para la deficiencia de hierro y hacer un seguimiento de la hemoglobina y los depósitos del hierro. En estos casos conviene también estudiar e identificar cuál es la causa de la ferropenia. Si es, por ejemplo, por pérdidas crónicas ginecológicas, se tiene que identificar el porqué de las pérdidas. Si es que están asociadas, por ejemplo, a alguna alteración anatómica estructural, o si están asociadas, por ejemplo, a ciertos estados como coagulopatías, o entre otras más. Aquí lo que conviene es identificar la causa y tratarla, y a la vez también dar tratamiento para la deficiencia del hierro. Y un cuarto escenario es que haya anemia pero no exista ferropenia. En estos casos entonces lo que se hace es evaluar y tratar otras causas de anemia, como pueden ser deficiencias de folatos, anemias hemolíticas, entre otras cosas más, y revalorar, pues no, la búsqueda de anemia ferropénica basado en las condiciones en las cuales se ha iniciado el estudio. Muy bien, con esto terminamos entonces la primera parte de la presentación de este tema. Continuamos con el segundo capítulo.